Y vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Estamos con la doctora Ángela Gentile. Ella es asesora del presidente en esta lucha contra el coronavirus. Vaya batalla. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. La verdad que gracias por la presentación, pero lo primero, soy pediatra e infectóloga pediatra, así que eso está bueno. También un saludo especial a los pediatras. Bueno, realmente nosotros preocupados, como seguramente están ustedes, y sobre todo la gente necesita información no solo de las muertes, que las hay, sino de la recuperación que estamos teniendo en Argentina, porque nos dicen, nos reclaman, la muerte parece que vende más, pero se cuenta poco, o por lo menos es lo que entiende la gente, de los que se recuperan de esta enfermedad. ¿Qué datos tienen ustedes? Bueno, la verdad que creo que es muy importante hablar de recuperación y aparte hablar de las características que uno tiene cuando aparece esta enfermedad en cuanto a la cantidad de casos leves. La recuperación va en ascenso. Recordemos que para recuperar nosotros exigimos 2 análisis de laboratorio, que es mediante una técnica de PCR. Por eso hay más recuperados clínicamente que lo que uno puede dar por cerrado en los informes oficiales. Y por otra parte también hay muchos casos leves que realmente no cursan con un cuadro clínico importante, que no van a ir a terapia y no se van a complicar. Y que eso también forma parte de las características de este virus respiratorio, porque en última instancia es un virus respiratorio. Si uno ubica una pirámide, tendríamos una base muy importante de casos leves o moderados, que como dije, eran casi el 70-80%, y un pico muy chiquito, que es 2, 3, 4%, depende las características del sistema de atención y depende también del tipo de huésped, que es la mortalidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de fallecidos, en realidad no es totalmente el porcentaje que uno tiene sobre el total de enfermos, porque nosotros no estamos captando a todos los casos de coronavirus. Seguramente hay más, son los que nosotros chequeamos de acuerdo a la definición de caso sospechoso. Doctora, Elsa es mi nombre, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal? Y es un virus que llegó al mundo para quedarse, en definitiva, y debemos estar pendientes de la posibilidad de una pronta vacuna contra este virus. Así es, hay muchos esfuerzos muy importantes que se están haciendo en el mundo. Por ejemplo, Butantan en Brasil ya está en la fase 2 de un estudio de investigación en vacunas. Hopkins está trabajando. Realmente los tiempos se están acelerando. Yo creo que nosotros ahora vamos a cursar esta pandemia sin vacuna, pero yo creo que para el próximo año va a haber disponible una vacuna para todo el mundo y nosotros para el comienzo del invierno, que este es nuestro gran desafío en este momento, ¿no? Bueno, pensemos eso justamente, una cosa importante. Sí. Claro, eso justamente le iba a preguntar. Nosotros tenemos un pronóstico de 10 grados. Para los próximos días se habla aquí de 10 grados en la zona entre el viernes y sábado. Esto va a agravar la situación, el frío va a agravar la cantidad de infectados. Bueno, yo no diría agravar, creo que hay que ser optimista en el sentido que si uno se queda en casa, aplica la cuarentena, hace todo lo que debe hacer, al virus le resulta más difícil transmitirse. El virus ama, como todo virus respiratorio, las bajas temperaturas. Crece o se disemina mejor con frío y poca humedad. Pero si uno hace todo lo posible y cumple todo lo que tiene que hacer y le dificulta la transmisibilidad, puede hacer frío, pero nos va a encontrar en mejores condiciones. Y por otra parte, también allá, no solo pensando en Chaco, sino globalmente, todo el hemisferio sur, tenemos también como un desafío. Hasta ahora nosotros recibimos noticias del hemisferio norte y este virus actuó a fines del invierno. Pero nosotros, en este momento, vamos a comenzar la temporada invernal. Y eso nos ubica en una situación epidemiológica un poco diferente. Por eso es tan importante cumplir con las medidas de control, porque va a haber otros virus respiratorios
No sabemos si el avance de este coronavirus va a impactar de tal forma que no van a poder circular, o sí. No sabemos si en el sincicial respiratorio en pediatría va a estar presente como siempre o mucho menos. Esto nos lo dirá la vigilancia epidemiológica y el día a día. Pero hay una cosa que es clara: si nosotros cumplimos con la cuarentena, hacemos lo que hay que hacer, podremos tener bajas temperaturas, pero vamos a hacer lo correcto y lo que hay que hacer para que el virus sea menos transmisible. Entonces, doctora, todo lo que se llevó adelante desde el principio y que se destaca en lo que respecta a la decisión del presidente, el ministerio y este grupo de expertos que usted está conformando, la decisión del aislamiento tan temprano, desde en la provincia del Chaco comenzó el 16 de marzo, a nivel nacional el 20 de marzo, está dando los resultados que ustedes estaban esperando, pero a la vez, como usted también muy bien dice, esto es registrar o controlar el día a día. Así es. Cuando, por ejemplo, uno ve la curva de aparición de casos en la Argentina y la compara con otros países del hemisferio sur, por ejemplo, Chile o Brasil, la verdad que la aparición de casos es menor y uno estaría pensando que realmente están dando resultados. También es verdad que nosotros hemos hecho menos testeos que a lo mejor que Chile, pero hay otros indicadores indirectos que también nos hablan de por lo menos de una mirada más tranquila. Estos indicadores son, por ejemplo, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes COVID positivos sobre el total de camas, o por ejemplo, el número de internados COVID positivo sobre el total de camas dispuestas para la internación. Y uno se da cuenta que realmente estos parámetros evaluados en el tiempo están dentro de límites controlables. Exacto. Yo creo que es importante tener claro que la cuarentena no va a evitar que asciendan los casos. Vamos a tener más casos, exacto, pero van a aparecer controladamente. Ajá. Usted hizo referencia hace muy poco a que tenemos que erradicar, dejar de pensar en el tema de los controles o los testeos masivos. No se harían los testeos masivos, no suma nada en todo este trabajo de epidemiología que está llevando adelante el gobierno nacional. La palabra masivo es una palabra que no es correcta, porque cuando uno dice masivo, parece que en cada esquina pusieron un kiosquito para hacer testeo al que pasa por la calle. Y eso no es así y ningún país lo hizo. Cuando hablamos de testeos más amplios, que me parece que esa es la palabra correcta, está en relación a testear a casos sospechosos con una definición más amplia. La definición que se aprobó el lunes y que salió en el Ministerio de Salud ya habla de una definición más sensible. Usted piense que ahora toda persona que tiene fiebre y presenta tos o dificultad respiratoria o dolor de garganta, o bien tiene contacto con otro caso COVID o tiene neumonía y vive en las áreas de circulación local, nosotros la testeamos. Entonces a ustedes en Chaco nos pasa igual que a nosotros en el área metropolitana. Si yo tengo una persona, niño o adulto, que tiene fiebre y tos, o fiebre y dolor de garganta, como vivimos en áreas de circulación local, lo testeamos. Eso es importante porque da más sensibilidad. Vamos a lograr pesquisar casos más leves. ¿Y para qué es importante pesquisar casos más leves? Porque así los podemos aislar y podemos cortar la transmisión. Si yo dejo que los casos leves caminen por todos lados, no voy a poder cortar la transmisión. Entonces, hablemos de testeos amplios y más en relación con la definición de casos sospechosos. Doctora, la verdad que los chaqueños nos preguntamos por qué somos la provincia del interior con mayor cantidad de casos después de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la densidad demográfica, es decir, la cantidad de habitantes de Buenos Aires es
muy superior a la de la provincia del Chaco, 6, 7, 8 o 10 veces más si tenemos en cuenta Capital Federal o Ciudad Autónoma y provincia. ¿Por qué Chaco tiene tantos casos y provincias vecinas? Por ejemplo, Formosa todavía no tiene ningún caso confirmado, Corrientes tiene un poquito más de 20, Santa Fe también, que tiene mayor densidad demográfica, tiene menos casos que nosotros. ¿Por qué en el Chaco, por qué estamos en zona roja aquí en el Chaco y somos la provincia con más cantidad de infectados? Bueno, yo creo que exige un análisis epidemiológico local, porque por ahí es en más casos vinculados a la importación que en otras jurisdicciones. Puede ser que haya el tipo de población, las características, si a lo mejor esos casos importados han estado más en contacto con huéspedes de riesgo. Yo creo que, bueno, el Ministerio de Salud local estará haciendo todo el análisis pertinente. Es difícil abrir conjeturas a la distancia, seguro. Pero bueno, me parece que cada jurisdicción tiene que hacer sus propios análisis, fundamentalmente para ir ajustando las conductas, ir ampliando más. Lo que yo sí puedo decir, que ahora, y este es un mensaje en este caso para Chaco, para los chaqueños, cumplamos la cuarentena. No, hay que quedarse en casa, hay que actuar con todas las medidas de control que tenemos en nuestro alcance. Recordar cómo se transmite el virus, por contacto y por gotita respiratoria. Y eso es muy importante, recordar todas las medidas que permanentemente se están diciendo. Si hay una curva un poco más ascendente, bueno, es el momento de hacer los deberes, ser muy duros y muy estrictos y cumplir la cuarentena. Creo que eso es en este momento, con una mirada hacia el futuro, lo que nosotros tenemos que incentivar, comunicar, apoyar y acompañar a la comunidad para que esto se pueda cumplir. Una última respuesta le pido, doctora. Los pacientes que han pasado por casos de gripe A, en lo personal, he tenido gripe A hace 3 años, ¿entran dentro de los grupos de riesgos? No, los que han padecido gripe A por ¿se acuerdan que era por H1N1? Sí, sí. No, digamos, primero que para esa entidad deja inmunidad, pero aparte no forman parte de un grupo especial de riesgo. El riesgo es mayor de 65 o enfermedades de base, 60 en realidad, o enfermedades de base, como pueden ser diabetes, enfermedades cardiovasculares, oncológicas, otras características. Eso sería fundamentalmente todo lo que es la enfermedad de base, pero no es un grupo especial de riesgo. Y aprovecho a decir que dentro de muy poquito vamos a contar con la vacuna antigripal y es importante que todos los grupos de riesgo se vacunen con vacuna antigripal. Doctora, el ministro de Salud de la Nación habló de la llegada del pico en los casos de coronavirus en abril o en principios de mayo. En principio, ¿nos podría explicar bien a qué se refiere médicamente el tema? ¿Cómo tenemos que entender la existencia de este pico de casos? Y si eso va a perjudicar, porque supuestamente se estaría aliviando, o no creo que se levante la cuarentena o podamos vivir como vivíamos antes, de ir a partidos de fútbol o de estar en lugares muy concurridos. O sea que la cuarentena, si se da un pico más o menos en esa fecha que se estima que la cuarentena tendría que finalizar, ¿qué impacto va a tener en la salud de los argentinos? Bueno, en realidad se está hablando de cómo hacer para trabajar este tema de la cuarentena. Por empezar, coincido totalmente que uno dice, 13 de abril no vamos a ir al partido de fútbol, no vamos a ir a un recital, no vamos a ir al shopping, ni vamos a usar el transporte como siempre. La idea es ir liberando actividades y observar la curva epidemiológica. Cuando uno habla de pico, en realidad el pico es la cantidad de casos. Uno intenta que en lugar de pico sea una meseta, es decir, que haya menos casos, se den más ordenadamente apareciendo a lo largo del tiempo, porque eso nos va a permitir fundamentalmente preparar mejor el sistema de salud. Creo que las medidas que se van a ir tomando son siempre muy vinculadas desde lo técnico a la situación epidemiológica. Y por supuesto, el Ministerio de Salud junto con otros ministerios tendrá que evaluar la parte económica, social,
y otros aspectos que exceden totalmente a la definición técnica médica. Exacto. Doctora, le agradecemos mucho este contacto, esta información, su tiempo y realmente seguramente nos vamos a volver a comunicar en los próximos días, en las próximas semanas, porque ha sido muy educativo, muy pedagógico lo suyo. Realmente estamos muy agradecidos. No, por favor, un saludo para todos. Gracias, muy amable. Buenas noches.